y paso a presentar a la profesora Licen Miñano. La profesora es magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad ESAN, abogada por la Universidad de San Martín de Porres, asesora y consultora en temas legales y financieros. Se cuenta cursando el tercer año del doctorado en Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, con tema de tesis referido a la valiosa utilización de los estados financieros como medios probatorios en el derecho procesal peruano. Cuentan con certificación en coaching ontológico por la Escuela Internacional Newfield Network. Además, en sus primeros años de labor profesional, desempeñó funciones como oficial de policía especializada en investigación criminal y antidrogas. Es autora de libros. El emprendimiento para mí es uno de ellos. Ha colaborado como columnista dominical de Diario Exitosa en Lima y Diario de Noticias en Arequipa. Algunos de sus artículos publicados en diversos medios titulados como MIPE, Recupera tu IGB, ¿Por qué registrar tu marca? ¿A qué riesgos me enfrento como emprendedor? Préstamos versus intereses, viabilidad de un proyecto de inversión, entre otros. Docente en la Universidad San Martín de Porres, Facultad de Derecho, en los cursos de interpretación de estados financieros, finanzas públicas, y participa como jurado en los exámenes de grado y realización de asesoría de tesis. Actualmente es directora ejecutiva de la empresa Legal and Financial Management, Sociedad Anónima Cerrada, y nosotros honrados de contar con su participación, profesora, y le cedemos el uso de la palabra para que pueda desarrollar su ponencia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, César. Agradecer a la universidad por la oportunidad que nos da de compartir con toda la comunidad. También a ustedes, específicamente al área de extensión y proyección universitaria a cargo del doctor Michel Romero, y también, bueno, de todos ustedes que hacen posible que nos podamos comunicar y conectar por esta vía el día de hoy. Bien, el tema justamente que se ha pensado para compartir y que pueda también sumar a este evento llamado Talento Legal es pues los actos del habla como habilidades blandas para los abogados, ¿no? Entonces, quizás algunos hayan podido escuchar sobre los actos del habla o quizás no, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Estoy segura que va a ser de gran aporte para sus carreras profesionales, ¿no? Entonces, desde ya, también, si muchos de los que nos escuchan son estudiantes, pues desde ya lo van a poder utilizar. Así que hoy día es un día muy importante, ¿no? Estaba también escuchando un poco del último ponente sobre el liderazgo, ¿no? Entonces les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Espero que se pueda ver acá un pequeño PPT que he preparado para compartirles y que me estén también escuchando bien. Sí, todo bien, profesor. Bien, entonces he organizado la presentación dándoles algunos pequeños datos, un pequeño contexto, luego vamos directo a los actos del habla y luego unas reflexiones finales. Entonces, comenzamos con los datos, ¿no? ¿Cuáles son esos datos que les he traído el día de hoy? Por ejemplo, The World Economic Forum 2016 nos dice que 1/3 de las habilidades requeridas para la mayoría de profesiones serán las aptitudes sociales y las habilidades blandas serán competencias exigidas por encima de los conocimientos, ¿no? Asimismo, según los datos del Instituto de Investigación de Stanford y la Fundación Carnegie Mellon del año 2019, a largo plazo el 75% del éxito laboral se debe a las habilidades blandas o soft skills, ¿no? El porcentaje restante, el 25%, es resultado de las habilidades duras o cognitivas, ¿no? Llamadas también hard skills. Justamente una de esas habilidades era la que nos hablaba el ponente anterior, ¿no? El liderazgo, ¿no? Y ahora la vamos a también a ubicar desde la literatura también científica, académica, más o menos hacer un pequeño rastreo de dónde surge o proviene, ¿no? Se empieza a hablar de las habilidades blandas más o menos del año 70, ¿no? En el mundo académico, ¿no? Y poco a poco ya la historia
y también la filosofía ha intervenido en muchos ámbitos que han sumado al entendimiento de lo que se llama habilidades blandas, ¿no? Pero, ¿qué son las habilidades blandas, no? Las habilidades blandas, acá les he traído una concepción que a mí me gusta de la revista Conexión ESAN, que nos dice que las habilidades blandas son el conjunto de capacidades intrapersonales y también interpersonales. Es decir, no vamos a hablar solamente de habilidades blandas con capacidades o competencias hacia afuera, ¿no? Sino sobre todo hacia adentro. Es decir, el primer punto de partida para cultivar el ser humano es el conocimiento interior, ¿no? De esto también seguramente algunos lo han podido escuchar en la filosofía, ¿no? Y de esa manera, pues tenemos estos dos grandes ámbitos, ¿no? El interno, conocimiento interior, y el externo, el interpersonal, ¿no? Entonces, en el interno está el autoconocimiento y la adaptabilidad. Y en el interpersonal está, pues, por ejemplo, la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, ¿no? Puede ser también de repente la responsabilidad, la disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos también señalan a las habilidades blandas como cognitivas y no cognitivas, ¿no? Entonces, parte de esto, de estas habilidades blandas también lo constituyen pues los actos del habla, ¿no? Y ahora vamos a ver de dónde surge todo este tema de los actos del habla, ¿no? Y qué significan, qué constituyen, cuáles son esos actos del habla, ¿no? Y para eso vamos a hacer un poquito de contexto. Aquí en esta figura, lo que yo trato de decirles es que separar el mundo entre lo que significa la comunicación, las conversaciones que están a mi lado izquierdo, y la ley, por decirlo así, por llamarlo en general, porque hay varios, digamos, tipos de normas, reglamentos, en el lado derecho. Si nos damos cuenta, actualmente, y ya de un tiempo a esta parte, cualquier problema, conflicto, diferencia, se quiere abordar a través de la dación de una ley. Abordar me refiero en el sentido de solucionarlo o darle, digamos, un cauce, ¿no? Entonces, siempre como que se cruza esta línea y se quiere todo resolver a través de la parte legal. Entonces, ustedes me podrían decir, doctora, sí, por eso somos abogados, ¿no? Y bueno, o estudiantes para derecho y estamos haciéndonos expertos en la ley. Sí, pero parte de también la literatura académica nos señala que un contrato tiene una fase de negociación y esa negociación pues justamente es extracontractual, ¿no? Y en esa negociación intervienen pues lo que son las habilidades blandas y en esa negociación hay conversaciones. En esa negociación se intervienen directamente los actos del habla, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que en este ámbito, lo que está acá a la izquierda, que podemos decir que están los valores, las costumbres, los discursos históricos, el aprendizaje por competencias, la comunicación, las conversaciones, podemos decir que este ámbito quizás lo hemos soslayado o no lo hacemos presente, ¿no? Pero como abogados, como estudiantes de derecho, estamos llamados también a dejar aparecer este ámbito, ¿no? Y a prepararnos también, ¿no? Hay algunas voces también actualmente, por ejemplo, en España, ¿no? De abogados, abogadas que están planteando, digamos, una forma distinta, ¿no? De ejercer el derecho, ya no en una forma de conflicto o de ganar-perder, sino buscar una alternativa de ganar-ganar o lo que se llama también identificar las demandas o los pedidos de fondo que tienen las causas o las diferencias, las controversias que llegan hasta los despachos de los abogados. Y que el abogado también se convierta en un profesional preparado para poder
reconducir o atender en cierta medida los casos que le puedan traer sus clientes en un primer momento, apelando a este ámbito, ¿no? Al ámbito de la comunicación, de la conversación, de la negociación, ¿no? Pero eso no queda ahí. Eso no queda ahí. ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, una recomendación bastante escuchada, reiterada, es que la buena comunicación va a dar resultados en nuestras relaciones personales, la buena comunicación va a dar resultados en la relación con mi equipo de trabajo, con mis compañeros en la universidad, con mis profesores, ¿no? Con mis colegas de trabajo, ¿no? Pero ¿realmente sabemos comunicarnos? ¿Realmente sabemos, tenemos conciencia de cómo se produce la comunicación humana? ¿Realmente estamos seguros que lo que estamos transmitiendo es recibido en la intención que tenemos por el oyente? Justamente estas preguntas fueron planteadas en su momento inicialmente por el filósofo Ludwig Wittgenstein de 1923 a 1953, quien crea pues la rama de la filosofía del lenguaje. Posteriormente también John R. Searle, ¿no? A través de la taxonomía de los actos del habla, ¿no? Él crea la taxonomía de los actos del habla, ¿no? Y ellos en conjunto y con otros filósofos más también que desarrollan ya estos ámbitos de la filosofía del lenguaje y los actos del habla, van a señalar que la comunicación humana siempre se produce a partir de un determinado tipo de observador. Es decir, que todos nosotros somos un determinado tipo de observador. Y en una comunidad vamos a compartir algunas formas de ver la vida comunes o también diferentes. Por eso es que cuando vamos de repente a Corea del Norte, vemos una forma que ellos tienen de vivir, pensar y ver la vida. Igual en China, en Europa, en Rusia, y así en diversos países, las creencias, la forma de ver, de observar la vida no es la misma, ¿no? Entonces, en las comunidades puede ser similar. Entonces, estos filósofos descubrieron justamente eso, de que en la comunicación va a intervenir el tipo de observador que soy, ¿no? Entonces, y nos dicen que el tipo de observador que yo soy se constituye a través de 4 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El lenguaje, las emociones, el cuerpo y el escuchar humano, ¿no? Entonces, se dice que todos esos elementos deben estar en coherencia, es decir, congruencia entre lo que digo, pienso, siento y hago, ¿no? Entonces, a veces nuestro cuerpo no acompaña nuestra emoción, o nuestra emoción no acompaña nuestro cuerpo, o nuestro lenguaje tampoco acompaña la emoción, ¿no? Seguramente ya muchos estarán imaginando situaciones en las que pasa eso, ¿no? Por ejemplo, una persona que se le ve triste, desdeñosa en su manera de vestir y nos dice que está muy bien, ¿no? Bueno, ahí quizás no hay una coherencia exacta entre lo que verbaliza y lo que su cuerpo señala, ¿no? De igual manera las emociones también. Si digo que estoy feliz, pero no tengo la expresión de felicidad, pues no vamos a tener lo que se postula aquí sobre la coherencia entre lenguaje, cuerpo y emociones, ¿no? Entonces, esta corriente filosófica nos dice que en cuanto al lenguaje tenemos que situarnos de la siguiente manera, ¿no? Antes de esto, digamos, antes de 1923, que Ludwig Wittgenstein empezara con esto, se creía que el lenguaje era meramente descriptivo, ¿no? Que el lenguaje describía la realidad, que el lenguaje era simplemente un relator de lo que ocurría en el mundo. Pero a raíz de sus investigaciones,
él descubre que el lenguaje no solamente describe la realidad, sino que también la genera realidad. El lenguaje es generador de realidad, ¿no? Y cuando hace este descubrimiento, pues desarrolla lo que son los actos del habla. ¿Y cuáles son esos actos del habla? Los actos del habla que postula estos filósofos, ¿no? Ludwig y Jung, son las afirmaciones, las declaraciones, las promesas, los pedidos y las ofertas, ¿no? Estos son los actos del habla. Constantemente, cuando nos comunicamos, estamos utilizando cada uno de estos actos. Podemos estar haciendo una afirmación, una declaración, una promesa, un pedido o una oferta. Entonces, ¿qué son las afirmaciones? ¿Qué serían las afirmaciones? ¿No? Las afirmaciones justamente son la descripción de una propiedad, de una acción, de una cualidad o relación que atribuimos a algo, ¿no? Por ejemplo, la puerta es de madera, está lloviendo en Iquitos, la empresa tuvo una utilidad de 1.000 millones, ¿no? Esto es un cuaderno. Eso sería una afirmación. Entonces, desde esta perspectiva podemos señalar que en una afirmación el lenguaje se acomoda o sigue a la realidad, ¿no? Obviamente dentro de una comunidad lingüística, dentro de un espacio de distinciones establecidas o comunes, ¿no? Entonces aquí podemos decir también que las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas, ¿no? Es verdadera cuando podemos proporcionar un testigo o una evidencia válida para mi comunidad que prueba que lo dicho coincide con nuestras observaciones, ¿no? Y es falsa cuando justamente no puedo yo demostrar lo que acabo de decir, ¿no? De repente yo puedo decir, ¿no? Juan señaló que Pedro salió corriendo, ¿no? Pero tengo que dar algún testigo, alguna evidencia sobre eso que estoy afirmando. ¿Y qué pasa si no doy ningún testigo, ninguna evidencia sobre lo que estoy afirmando, o cuando le demando a otra persona no me lo da? En ese caso puedo estar frente a una afirmación falsa, ¿no? Por eso a nosotros los abogados nos sirve mucho el poder identificar afirmaciones, estar en capacidad de identificar afirmaciones. ¿Por qué? Porque inmediatamente vamos a darnos cuenta si estamos recibiendo información verídica o al menos comprobable o no, ¿no? Entonces es fundamental para cuando hagamos la redacción de un escrito o cuando estemos también haciendo un informe oral o estemos participando en una audiencia de pruebas, audiencia única, audiencia de saneamiento, ¿no? Nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar las afirmaciones. ¿Y cómo voy a hacer eso? Como acabamos de decir, debo, ante cualquier afirmación que yo escuche o pueda identificar a través de la lectura, inmediatamente tengo que ver si existe la posibilidad de que me den una evidencia, un testigo de lo que se está afirmando, ¿no? Entonces, inconscientemente el lenguaje coloquial, quizás en el lenguaje coloquial, muchas personas afirman N cosas o cantidad de cosas, pero no tienen cómo sustentarlo, cómo demostrarlo, ¿no? En lógica podríamos decir que se convierte en una falacia, ¿no? O en un sofisma, ¿no? Dependiendo de las características, ¿no? Entonces, a través de la historia también podemos decir que los seres humanos hemos hecho muchas afirmaciones y algunas con el tiempo han quedado desfasadas, ¿no? Cuando yo afirmo algo, ¿no? Luego paso a la etapa de evidencia, ¿no? Entonces, la ciencia también ha hecho afirmaciones, ¿no? Y luego esas afirmaciones también con otras investigaciones han quedado relativamente desfasadas, ¿no? Pero hay que reconocer que también las investigaciones científicas siempre nos van a servir de
camino previo para lo que viene, porque si esa investigación no hubiese existido, tampoco lo hubiéramos podido hacer un cuestionamiento, ¿no? Entonces, estas son las afirmaciones, ¿no? Luego tenemos a continuación las declaraciones. ¿Qué cosas son las declaraciones? ¿No? Aquí en las declaraciones podemos hacer la distinción que mientras las afirmaciones hablan de la realidad, las declaraciones generan una realidad. Y esta es justamente la gran distinción que hace el descubrimiento de la filosofía del lenguaje, ¿no? Mientras las afirmaciones nos hablaban de un mundo descriptivo en el cual intervenía el lenguaje, la declaración nos dice que la realidad se genera también a través del lenguaje, crea contexto, ¿no? Tiene que ver en cómo nos conectamos con el mundo, ¿no? Y aquí ya no es verdadero o falso, como eran las afirmaciones, sino que es válido o inválido, ¿no? Y hay declaraciones que tienen que ver, digamos, con algo. Por ejemplo, declaro la guerra o declaro la paz, ¿no? También hay declaraciones de gracias, de nada, ¿no? Declaramos también nuestra condición de satisfacción cumplida. Hay otras simples también como buenos días, buenas tardes. Otras mayores como, por ejemplo, te perdono, te amo. ¿No? Entonces, o quizás lo más común puede ser de un ejemplo de declaración, por ejemplo, cuando diga el lunes empiezo la dieta, ¿no? El lunes empiezo la dieta. Esa es una declaración de algo que quiero hacer en el futuro, ¿no? Y estoy buscando crear una nueva realidad, generar una realidad, ¿no? Entonces, en este caso, el lenguaje es primero y la realidad sigue al lenguaje, no como sucedía en las afirmaciones, que el lenguaje sigue a la realidad. Otro ejemplo podría ser, a partir de hoy me comprometo a no repetir cosas del pasado en nuestra relación, ¿no? Entonces, las declaraciones se van a dar para iniciar, terminar o resolver alguna situación específica, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, las declaraciones fundamentales. ¿Cuáles son las declaraciones fundamentales? Como les decía, por ejemplo, la declaración del no, declaración de sí, declaración de no sé, de amor, de perdón. Una de las declaraciones más difíciles es la de decir no y también de decir no sé, ¿no? Sobre todo en el ámbito de los abogados, ¿no? Porque en algún momento parece que se establece el juicio, ¿no? Y el juicio también es un tipo de declaración, ¿no? Que pertenece a los actos lingüísticos o actos del habla, ¿no? De que el abogado lo sabe todo, sabe todas las normas, todas las leyes, el abogado tiene que saber. Y si no sabe, hay mucha crítica, ¿no? Y quizás no se le permite decir que no sé, ¿no? A menudo encuentro también en mis estudiantes que tienen temor a decir que no saben o no conocen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya hay de por sí acuñado un prejuicio, ¿no? Entonces, eso debe, digamos, cambiar, ¿no? ¿Y cómo va a cambiar? Cambia, pues, primero, de que nosotros mismos nos demos el permiso de no saber y nosotros mismos también nos demos el permiso de decir que no, ¿no? Una de las cosas más difíciles que le pasa al ser humano es perdonarse a sí mismo, ¿no? Somos muy exigentes también en muchos casos con nosotros mismos, de repente los estudios, las relaciones, en los diversos ámbitos de la vida, ¿no? Pero, sin embargo, el ser humano tarde o temprano causa daño o falta a sus promesas, ¿no? Entonces, la forma de resarcir el daño que podemos hacer o la falta de cumplimiento de nuestras promesas es justamente dando espacio al error, a la disculpa, al perdón, ¿no? Y a que esto se pueda reconstruir, ¿no? Entonces, estas son las declaraciones fundamentales y como les decía, los juicios, los llamados juicios, son un tipo de declaración.
¿no? Estas son las declaraciones fundamentales, pero adicionalmente hay un tipo de declaración que se llama los juicios, ¿no? Y los juicios, ¿qué son? Son apreciaciones, valoraciones que hacemos sobre la realidad. Por ejemplo, ahora mismo ustedes pueden estar haciendo un juicio, esta charla o esta conferencia no la escucho bien, o no hay una buena conexión, o me hubiese gustado que sea de esta manera, o debería ser así, o debería ser de tal manera, ¿no? Entonces, esos son los juicios que hacemos diariamente, ¿no? De todo lo que ocurre, ¿no? De repente vamos al salón, me gusta, no me gustan las clases virtuales, no me gustan las clases virtuales, ¿no? Siempre estamos haciendo juicios o apreciaciones o valoraciones sobre lo que pasa. Eso es, digamos, una característica humana, ¿no? El problema viene cuando esos juicios o esas declaraciones que se realizan son en un ámbito privado, en donde nosotros nos decimos a nosotros mismos determinados juicios, ¿no? Como por ejemplo, soy un mal estudiante, o nunca quizás llegue a ser un buen abogado, ¿no? Eso, por ejemplo, no creo que llegue a ser un buen abogado, o existe demasiada corrupción y yo así no quiero trabajar. Nunca sería abogado penalista porque es demasiado feo, horrible. Todas esas son valoraciones, apreciaciones, juicios que al no tener, digamos, una forma de que se funden, ¿no? Porque los juicios pueden ser fundados e infundados, al momento que no tiene una forma de fundarse, entonces puede ser que yo crea, ¿no? Puede ser que yo crea que eso es cierto, ¿no? Si yo creo que soy un mal estudiante, o en los cursos que enseño que son de interpretación de estados financieros, muchos estudiantes me dicen, no, soy malo para los números, o los abogados somos malos para los números. Entonces eso ya es un juicio, ¿no? Alguien lo ha fundado, es decir, alguien lo ha demostrado científicamente, ¿no? Bueno, al menos yo no tengo conocimiento de eso, ¿no? Pero definitivamente en cualquier contrato o en cualquier relación que existe regulada por el derecho, existe un ámbito patrimonial. Y ese ámbito patrimonial significa justamente hablar de matemática. No estaremos hablando de ingeniería, pero sí de matemática básica. Entonces, esos juicios nos hacen daño y sobre todo intervienen en nuestra realidad, generan mi realidad. Si el lenguaje es generador de realidad y yo digo que los números no me gustan o que soy malo para los números, eso está generando, está creando mi realidad. Entonces, a partir de ahora ya me comprometo en cambiar eso, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer una introspección, un análisis interno y revisar los juicios que ustedes se dicen a sí mismos, ¿no? Sobre ustedes mismos y, por supuesto, también sobre lo que ocurre alrededor, ¿no? Hace poco les contaba a mis estudiantes que participo de algunos grupos también de profesionales a nivel nacional, ¿no? Entonces, uno de los profesionales estaba muy molesto y dijo de que en el Perú hay corrupción, que todo está mal y no se puede confiar en los abogados, ¿no? Porque los abogados también son corruptos, ¿no? Y hacía una generalización. Es decir, estaba dando una afirmación sin ninguna evidencia, sin ningún testigo, y menos, pues, no, simplemente quizás estaba molesto. Entonces, como yo soy consciente de que el lenguaje es generador de realidad, le dije, bueno, no, estimado colega, lamento que en su mundo todo sea corrupción, todo sea negativo y que todo el mundo sea malo, porque en mi mundo las leyes sí se cumplen. Pueden haber errores y traspiés como quizás sea parte del fluir de la vida, pero yo no veo lo que usted ve. De repente estamos en mundos diferentes, ¿no? Y le referencié algunas palabras de Facundo Cabral, ¿no? Que dice que el bien es mayoría, solo que es silencioso.
Además, también dice que por cada bomba que destruye, hay millones de caricias que construyen. Que todos los días el mundo es maravilloso y pleno, simplemente que no se habla pues de las cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, la universidad ahora está haciendo este evento tan hermoso, con tantas cosas positivas y que es gratuito para la comunidad. Entonces, eso no sé si quizás a alguien le interesa como noticia, ¿no? Pero realmente es un gran impacto que se genera en la comunidad con profesionales que pueden llegar hacia la comunidad con temas muy importantes, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa desde mi perspectiva, desde cómo yo veo y cómo yo observo el mundo, ¿no? Entonces ahí ya pueden ustedes ver cuál es mi tipo de observador, cómo yo observo el mundo, ¿no? Y ustedes también pueden hacerse su propia evaluación. ¿Cómo observan el mundo? De repente desde la gravedad, de repente desde la broma, de repente desde la alegría, la confianza, la ternura, desde dónde observan el mundo, ¿no? O como este colega o este profesional que, digamos, todo es corrupción, ¿no? Y no se puede confiar en los abogados, ¿no? Hace poco también puse una publicación diciendo que, bueno, el abogado defiende las causas justas. Inmediatamente me pusieron varios comentarios diciendo, eso es mentira, los abogados, ¿no? Entonces, son juicios, ¿no? Son juicios sobre la realidad, pero hay abogados valientes, muy profesionales, muy técnicos, que hacen justamente que las causas vayan adelante, que en algún determinado momento se cambien también las leyes, ¿no? Y eso pasa justamente por conocer qué cosa es una afirmación, qué es una declaración, qué es un juicio. Porque si podemos identificar todo eso en nuestros escritos, imagínense el tipo de escritos que vamos a realizar. Va a mejorar tremendamente, ¿no? Entonces, como les mencionaba, aquí les he traído los nombres de los filósofos, ¿no? De repente, en coordinación con la universidad, podemos ver para que les puedan hacer llegar este PowerPoint o en todo caso se pueda colgar, ¿no? Entonces, aquí tienen, ¿no? A todos estos filósofos que les mencioné y ellos han trabajado específicamente lo que les coloco aquí, ¿no? Que el lenguaje constituye y genera el mundo en que vivimos. Al hablar construimos la realidad. Entonces, estar atentos qué digo sobre mí y también cómo observo el mundo y qué veo de lo que recibo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Igual, cada vez que hablo, estoy generando realidad. Y como siguiente acto del habla tenemos a la promesa, ¿no? Entonces, esto es muy importante para nosotros los abogados, estudiantes de derecho. ¿Por qué? Porque la promesa justamente es como una hebilla, ¿no? Que tiene que tener dos ámbitos para que se pueda cerrar. De lo contrario, no se cierra, ¿no? ¿Cuáles esos dos ámbitos que tiene, ¿no? Una persona que ofrece la promesa y la otra que acepta. Si hay un ofrecimiento y una aceptación, entonces en ese momento ya tenemos una promesa. Entonces, cuando yo prometo, estoy actuando más allá de la acción futura, ¿no? El acto de prometer es un acto profundamente humano. El mundo cambió por el acto de haber prometido, ¿no? La vida financiera es una secuencia infinita de promesas. Igual, cuando estamos, lo primero que hace el ser humano es, digamos, una promesa, pero esa promesa se convierte en un acuerdo. Ese acuerdo, ahí ya vamos yendo nosotros un poquito más, ¿no? A la derecha, se convierte en un contrato, ¿no? Entonces, la promesa y los acuerdos están dentro del contrato, cuando ya se formaliza, ¿no? Pero también pueden estar fuera del contrato cuando no tienen una formalización. Es más, aquí en el Perú el Código Civil reconoce los contratos verbales, ¿no? Siempre y cuando se pueda probar, ¿no?
Entonces, las promesas van a surgir a partir de que alguien las ofrezca y otro lo acepte. Y por supuesto, para hacer una promesa correctamente, tenemos que repasar los elementos que tenemos aquí. ¿Cuáles son esos elementos? Por ejemplo, un orador, un oyente, una acción futura, un plazo, ¿no? Un plazo-tiempo, la presuposición de competencia, es decir, que lo que yo prometo o lo que me comprometo es algo que yo puedo hacer, ¿no? Y también si yo recibo una promesa, también tengo que ver que la persona que me está ofreciendo esa promesa lo pueda realizar, o sea, que es competente para realizarlo. De lo contrario, de repente, esa promesa nunca va a poder ser cumplida, ¿no? O no va a poder ser honrada. Y siempre algo falta, ¿no? Hay una inquietud. Otro elemento es la condición de satisfacción también, ¿no? Es decir, tenemos que señalar de qué manera queremos que la promesa sea honrada, sea cumplida. Y también debe existir un trasfondo de obviedad compartido. ¿Qué quiere decir? Que debe haber un espacio de distinciones preestablecido. Común, las personas entre todos tenemos distinciones sobre lo que debe ser en el aula, como estudiante, para dar un examen, en mi conversación con el profesor, cuando voy a elaborar un escrito, cuando voy al juzgado, ¿no? Hay distinciones específicas, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que los jueces atienden en 2 horarios, en la mañanita a las 8:15 y luego a las 4:15. Entonces, eso, por ejemplo, es una información muy específica, una distinción sobre la atención de los jueces de repente de manera directa a los usuarios, ¿no? Luego tenemos acá el último elemento, la sinceridad y confianza, ¿no? Porque si de repente alguien está mintiendo o alguien está, digamos, generando algo que es un fraude, entonces no tiene los elementos de una promesa. Entonces, ahora que ustedes ya saben cuáles son los elementos de una promesa, tienen que procurar recibir y o hacer promesas que tengan todos estos elementos, pues, ¿no? De lo contrario, realmente, pues, no hay una intención realmente de efectuar una promesa válida, una promesa que realmente sea viable, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no cumplimos nuestra promesa? ¿Qué pasa, no? Algunos dicen que no hay mayor fraude que una promesa incumplida, ¿no? Creo que cuando no se cumple una promesa ya es el inicio de un caso para nosotros, ¿no? Probablemente hay un conflicto, hay una ruptura, hay algo que pasó, ¿no? Ah, bueno, ahí vienen los abogados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no cumplimos con nuestra promesa? Rompemos la cadena del mundo, ¿no? Entonces, por supuesto, la promesa tiene también un acto de riesgo indiscutible, ¿no? Y por lo tanto, si por A o B yo no cumplo una promesa o alguien no cumple, debo hacerme cargo de mi promesa y en caso de no cumplir, buscar repararlo, ¿no? En términos de nosotros podría ser resarcirlo, ¿no? La promesa tiene una condición de identidad pública del mundo, ¿no? Entonces, también si nosotros incumplimos nuestra promesa como estudiantes, como abogados, eso va a influir en nuestra identidad hacia los demás y, por supuesto, hacia nosotros mismos también. Entonces, hay que procurar tener una continuidad en el cumplimiento de nuestras promesas y saber decir que no cuando de repente no lo puedo hacer. Por eso se dice que un no que se da a tiempo se agradece, ¿no? Porque a veces podemos estar solicitando algo y no tenemos respuesta, pero si nos la dan a tiempo, hay que agradecerlo, ¿no? Por eso ningún ser humano puede ser privado de decir que no, ¿no? Si digo que sí, es una promesa. Y si digo que no, declino de mi promesa, ¿no? Una cosa es el compromiso y otra cosa es darse un gusto. Cuando estamos en la complacencia, perdemos la dignidad,
¿no? Porque algunos por quedar bien, por lucir bien, ¿no? Dicen que sí, pero al final realmente no lo van a cumplir, ¿no? Entonces, ¿por qué no decir que no? No, ya lo vemos, no, ya luego hablamos, puede ser, ¿no? Entonces podemos decir que no, ¿no? Podemos decir que no. Démonos ese permiso de decir que no. Entonces, bueno, y acá también podemos tener en cuenta de que si voy a pedir algo, debo pedírselo a alguien que sé que me puede decir que no, ¿no? Porque si me dice que sí, estoy seguro que es un verdadero sí, ¿no? Y bueno, de esa manera llegamos al pedido, que el pedido también es otro acto del habla y que interviene directamente también con la promesa, porque la promesa se origina a raíz de un pedido o de una oferta. Y bueno, para nosotros también como abogados y como estudiantes de derecho, el pedido es importante porque es un elemento primordial, esencial de cualquier documento que vayamos a dirigir a la administración, ya sea, digamos, en el ámbito, por ejemplo, del derecho administrativo, de repente ante un juez, ante un fiscal, ¿no? Y a las diversas, pues, entidades, ¿no? Justamente del ámbito administrativo, ¿no? Entonces, siempre que hagamos un escrito, una carta, un oficio, hay un pedido de por medio, ¿no? Hay un pedido, de repente incluso un memorándum, hay un pedido. Y en nuestros escritos que presentamos de demanda, medidas cautelares, ¿no? Informes legales, ¿no? Hay un pedido, ¿no? Entonces, para realizar justamente el pedido, tiene que cumplirse los mismos requisitos que hemos dicho para la promesa. Es decir, hay un orador, un oyente, una acción futura, un plazo, tiempo, una presuposición de competencia, algo falta, ¿no? Hay que señalar cuáles son las condiciones de satisfacción, es decir, cómo quiero que se me otorgue eso que estoy pidiendo, ¿no? De repente quiero que sea en dólares, en soles, ¿no? De qué manera los intereses, de qué manera los estoy pactando, van a ser compensatorios, moratorios, ¿no? De qué manera, qué es lo que estoy pidiendo específicamente, ¿no? Tengo que indicar el horario, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que haber los detalles de las condiciones de satisfacción para que el pedido pueda ser cumplido, porque yo solicito algo, yo pido algo, y ese algo tiene que ser evaluado si me lo van a otorgar o no. Pero si yo no digo cuáles son las condiciones, es decir, específicamente cómo quiero eso que estoy pidiendo, entonces probablemente no me va a satisfacer lo que me van a entregar. Por eso es que tengo que señalar exactamente cuáles son las condiciones de satisfacción. De igual manera, como en la promesa, tiene que haber un trasfondo de obviedad compartida, ¿no? Un espacio de distinciones preestablecido, ¿no? Y, por supuesto, también sinceridad y confianza, porque si hay, digamos, no existe sinceridad o confianza, ya no, pues estamos frente a un pedido legítimo, sino de repente a un fraude, otra cosa, ya que en ese caso, pues, linda ya con, digamos, el margen de la ley, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos pedidos? Porque no somos seres autosuficientes, vivimos en una danza constante de hacer pedidos, ¿no? Entonces, en la vida, actualmente tener satisfacción se hace complejo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pedir, o de repente hay personas que no les gusta pedir nada porque consideran que son autosuficientes, o de repente tienen temor también. Cuando les digo condiciones de satisfacción, quizás a muchos les causa temor, ¿no? Porque dicen, que voy a poner todo eso, ya de hecho me van a decir que no. Entonces, hay temor también, ¿no? Para pedir, ¿no? Acuérdense que un pedido puede estar sujeto a ser aceptado o rechazado, y simplemente son dos posibilidades. No quiere decir que es algo en contra de nosotros, simplemente es una decisión, y tenemos que estar en la capacidad de aceptar las decisiones de nuestro entorno también, ¿no? Algunos, por ejemplo, dicen que si recibes un no, significa nueva oportunidad, ¿no? Entonces ya depende de cada uno, por eso les decía, de qué manera observan el mundo, cuáles son las creencias que tienen sobre el mundo, ¿no?
Entonces, por eso es que desde la ontología del lenguaje se dice que el mundo no te va a satisfacer. Entonces tenemos que actuar desde donde estamos por lo que queremos, ir por lo que queremos, pedir lo que queremos y bajo los elementos de un pedido. De lo contrario, no vamos a recibir satisfacción, ¿no? Nos llenamos de juicios y no pedimos ayuda, ¿no? Que son los juicios, ya les mencioné, ¿no? Son, de repente, como yo les digo, a veces los fantasmas están ahí rondando, ¿no? Me va a decir que no, me va a decir que no. Entonces, no. Nos llenamos de juicios, apreciaciones, valoraciones negativas en nuestras conversaciones internas y no pedimos ayuda, ¿no? Pero hay que pedir ayuda. ¿Por qué? Porque un ser humano que pide ayuda le da la oportunidad al otro ser humano de mostrar su amor, ¿no? Le damos la oportunidad al otro de mostrar su amor. Entonces, demos esa oportunidad. Y si me dicen que no, también acepto que me han dicho que no. Y cuando les digan que no, o su pedido no haya sido satisfecho, asuman también su responsabilidad, porque de hecho les apuesto que no han cumplido uno de estos requisitos. A menudo yo hago talleres y les digo, estos son los requisitos. Ya no en esta presentación que es tipo conferencia, ¿no? Pero les digo, estos son los requisitos. Ya, ahora vamos a hacer un taller de 2 y vamos a probar cuán competentes somos para hacer pedidos. Y habiéndoles dado los requisitos, no se cumplen. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de eso. Y por eso hay un montón de problemas. Entonces, un abogado de la Universidad San Martín de Porres, un estudiante de Derecho que sabe hacer pedidos, va a incrementar su productividad, su rendimiento al 1000%. Bueno, pero acá no estamos haciendo un taller, sí, pues, pero tú puedes. Nosotros, los que estudiamos Derecho, somos muy hábiles en la lingüística, para el lenguaje. Entonces, repasa mi pedido. A ver, voy a repasar los elementos del pedido que me dieron acá en la conferencia. A ver cuál me falta. Entonces lo repasan. Cuando hagan sus escritos, cuando hagan sus pedidos. Hace poco una amiga me contó que ella trabaja en esos contratos NEC, en los contratos grandes que están haciendo gobierno a gobierno, y su jefe le había pedido que haga un informe valorativo en donde incluía justamente el tipo de cambio y incluso digamos, había un tipo de cambio de dólares a soles, ¿no? Entonces, justamente tocó, imagínense, ahí un tema de cifras, un tema de números, ¿no? Entonces, esta amiga me dice que su informe, bueno, lo cursaron como tenían que cursarlo, llegó a la Contraloría y la Contraloría hizo la observación. Regresa el informe, digamos, en alguna medida llamando la atención a la empresa. Entonces ella se sintió muy mal porque pensaba que iba en contra de su capacidad personal y no durmió toda la noche, se fue al día siguiente con su jefe y le dijo, disculpe, ¿no? Por favor, ¿no? Yo lo voy a solucionar, ya sé qué es lo que tengo que hacer, etc. Pero su jefe, como es una persona preparada, capacitada, le dijo, no te preocupes, porque yo no hice el pedido correctamente y por eso es que tú no lo has absuelto adecuadamente y ha generado esto, pero le vamos a dar solución. Eso sucede cuando la persona que hizo el pedido, en este caso el jefe a su abogado, ¿no? Encargado, tiene conocimiento o se hace cargo de lo que le corresponde. Pero ¿qué pasaría en un caso distinto donde él no sabe? Culparía al abogado, el abogado se sentiría mal, pensaría que es una persona que no está preparada, ¿no? Entonces, y va a golpear su autoestima, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Ya sea que nosotros absolvamos un pedido o, en todo caso, que realicemos también un pedido, ¿no? Y luego, finalmente, tenemos la oferta. La oferta, de igual manera, vamos a tener los mismos elementos que el pedido, ¿no? Mientras en el pedido yo digo, yo te pido que hagas X en tiempo Y, en la oferta yo te ofrezco hacer X en tiempo Y. Acuerden de utilizar la palabra pido, no digan sobreentendido. Le pido, te pido, utilicen esa palabra, hagan ese ejercicio a ver qué tal les va, ¿no? Entonces, los elementos de la oferta son los mismos del pedido, ¿no? Entonces,
Cuando hago una oferta, me hago cargo de algo que le falta al mercado, ¿no? Nosotros como estudiantes, abogados, tenemos que hacer ofertas sobre lo que necesita el mercado. ¿Qué necesita el mercado? Abogados de confianza, que generen confianza, abogados responsables, disciplinados, comunicativos, y que les den pues esa seguridad y esa confianza sobre el trabajo o el encargo que nos están dando, ¿no? Entonces, el acto de la oferta es un acto en el cual el acto de escuchar es esencial, ¿no? Hay que escuchar lo que quiere mi cliente, hay que escuchar lo que quiere mi cliente y ver, ¿no? En contraposición qué dice la ley, ¿no? Si, en qué medida le asiste, ¿no? Y poderle dar esta información. Hay un ejemplo en la historia de que es calificado como una de las mejores ofertas o el mejor currículum que se presentó, ¿no? Que es de Leonardo da Vinci, cuando le escribió una carta al duque de Milán durante la Guerra de Europa, ¿no? Entonces ahí Leonardo da Vinci deja entrever sus dotes de estratega y dice, ¿no? Específicamente él se fija en lo que necesita la entidad o la persona a la cual lo ofrece y le dice que él tiene la solución a su problema y que además le ofrece una demostración. Es decir, le dice tres cosas, ¿no? Yo sé lo que te pasa, tengo una estrategia para darle solución a eso y además te ofrezco una demostración. Entonces, esa oferta pues es irresistible. No hay forma que esa oferta pueda ser rechazada. Entonces, para ustedes que de repente están postulando a de repente algún trabajo, alguna práctica, ¿no? Y ustedes están realizando su oferta, acuérdense que la oferta siempre somos nosotros, pero la oferta está muy vinculada a la necesidad de los demás. Entonces, no puedo hacer ofertas que de repente no se necesiten. ¿Por qué? Porque no me van a aceptar, ¿no? Entonces, tengo que escuchar. Y de todo lo que hemos podido compartir el día de hoy, les podría, ¿no?, resumir que los actos del habla van a intervenir pues todos en una especie de danza constante en este círculo de la conversación. Toda conversación se inicia con un pedido y una oferta. Siempre vamos a poder negociar o renegociar. Luego se genera una promesa y también tengo derecho a revocar mi promesa. Así como también, como soy guardián de mi promesa, debo cuidarla, ¿no? Entonces, a continuación se ejecuta a través de una acción lo que se ha prometido, se evalúa el resultado y luego se va a contrastar contra la promesa, ¿no? Expresando, por supuesto, la satisfacción o la insatisfacción de lo que hemos recibido, ¿no? Y bueno, algunas reflexiones finales, ¿no? Cuando la conversación se convierte en promesa, este acto pone al mundo en el espacio de la generación o creación, ¿no? Entonces, lograr que las personas, por ejemplo, hagan peticiones va a generar que la organización rinda al 1000%, ¿no? Por ende, si los abogados realizan pedidos adecuados, su rendimiento va a ser superior, ¿no? Entonces, ¿cómo parto para solucionar un problema? En este caso, nosotros, problemas de nuestros clientes, ¿no? Siempre va a ser a través de un pedido o una oferta. ¿Por qué es difícil hacer pedidos? Porque no sabemos qué pedir, ¿no? Espero que la vida me dé cosas más interesantes de las que yo o la que se me ocurre pedir. No sé lo que pido, no vaya a ser qué, luego no pido, ¿no? Entonces, acuérdense de repasar los elementos del pedido, de la oferta y la promesa cada vez que vayan a realizar uno de estos actos del habla como, digamos, elementos esenciales en su comunicación, en sus conversaciones y, por supuesto, en su trabajo, ya sea como estudiantes o como abogados,
de nuestra Casa de Estudios, la Universidad San Martín de Porres. Bueno, y a mí siempre me gusta darles algunos regalitos que aquí les he traído, ¿no? No sé si lo podemos, voy a tratar de compartirlo por el chat, no sé si lo pueden poner ahí en algún mensaje por ahí, pero me gustaría que los reciban, ¿no? Por ejemplo, acá les estoy dando un regalito que es una meditación de afirmaciones, ¿no? Afirmaciones de gratitud, con ondas bioneurales y light language, ¿no? Que es muy bonito, muy moderno, que es realizado por una amiga mía, ¿no? Y luego acá también, para que puedan profundizar en el observador, tienen acá, les estoy dejando un TED, la carta de Leonardo da Vinci, la carta oferta, ¿no? La original recopilada por un libro, el documental de la BBC sobre esta parte de Leonardo da Vinci, y también un link sobre habilidades blandas para potenciar tu empleabilidad, que también fue transmitido por acá, por la universidad, y que ustedes también igual podrían repasar para complementar esta presentación. Entonces, por mi parte, eso sería todo, doctor César. Doctora, muchas gracias. Muy leccionadora su ponencia, bastante interesante los temas o los actos del habla. Nos ha hecho un recorrido por diversas formas relacionadas a estos actos, tanto como el pedido, la promesa, que está muy vinculado también a la ciencia jurídica, y le agradecemos mucho su presencia y su participación en este espacio. Hay algunas preguntas que nos hacen llegar. Yo comienzo a formularles para que usted pueda darle atención a las mismas. Bien, Primero okay. tiene que ver justamente con cómo desarrollar la fundamentación. Hablando de los temas de afirmación y la necesidad justamente de sustentar las afirmaciones, si es que existen algunos tips o algunas reglas o algunas recomendaciones para desarrollar los aspectos de fundamentación. Sí, bueno, para fundar un juicio que sería, o de repente, las afirmaciones, tiene que haber evidencia, ¿no? Para que sea una afirmación, digamos, positiva, ¿no? Tiene que tener una evidencia o un testigo, ¿no? Y en ese caso ya se convalida, pues, la afirmación. Y en el caso de los juicios, que son las apreciaciones y son un tipo de declaración, ¿cómo los vamos a fundar? Eso es de acuerdo a las reglas de una comunidad. Ahí se fundan. Por ejemplo, si vamos a hacer un concurso para, digamos, un trabajo científico, ese concurso es una valoración, es un juicio valorativo sobre los artículos, digamos, que van a enviar todos los estudiantes. Y tiene reglas, pero sigue siendo una valoración, es un tema, digamos, de apreciación, simplemente que se funda al momento que se cumplen las reglas que se han colocado para elegir al ganador, digamos, del concurso, por ejemplo, Mario Alzamora Valdés, ¿no? Que puede ser también en otros ámbitos, por ejemplo, los concursos de belleza, ¿no? Los concursos de belleza. ¿Cuántas mises salen y de repente podemos estar en desacuerdo? Ah, a mí me parecía más bonita la número 3, o a otro le va a parecer más bonita la número 4, pero de acuerdo a las reglas, el juicio de la más hermosa se funda a través de esas reglas que se han colocado. Y mientras no haya forma de fundarlo, pues siempre será tu juicio, un juicio muy personal, muy particular. No es la verdad, es solo un juicio. Muchas gracias, claro que sí. Hay una pregunta que nos hace llegar vinculada con la ciencia jurídica. ¿Cuál es la relación que tienen los actos del habla con la lógica jurídica? Nos pregunta. Claro, la relación que tiene con la lógica jurídica es directa. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la lógica jurídica se funda, pues, también en el lenguaje. Y los actos del habla son una construcción del lenguaje. Y los actos del habla lo vamos a encontrar en cualquier idioma. O sea, el coreano, el chino, el inglés, el sueco, todos estos idiomas igual, en todos ellos vamos a identificar los actos del habla. Y está relacionado directamente porque el abogado hace ofertas, hace pedidos, hace promesas
y todo el tiempo también está realizando afirmaciones y realiza declaraciones también, ¿no? Me va a ir bien en este caso, o este caso sí ya definitivamente no le veo solución, no le veo un buen panorama. Estamos haciendo una declaración, ¿no? Claro que sí, muy amable. Y una última pregunta, interesantísima esta pregunta referida a la relación de los temas vinculados al acta, a los actos del habla con la inteligencia emocional. ¿Cómo mejorar en lo que respecta a este aspecto, que es la inteligencia emocional? Claro, justamente cuando mencionamos rápidamente, porque dijimos que el observador se constituye a través del lenguaje, el cuerpo y las emociones. La inteligencia emocional desarrolla ese ámbito nada más de las emociones. Pero el ámbito de las emociones pues no está desligado del lenguaje ni del cuerpo, sino que se complementan entre sí. Por eso es que se habla de la ontología del ser humano, ¿no? Y Goleman, con su postulado, que es el autor más conocido con la inteligencia emocional, nos da también, pues él ahí todo su recorrido y desarrollo, ¿no? Específicamente la inteligencia emocional nos habla sobre la gestión de las emociones. Y esta gestión de las emociones también va a intervenir, vamos a poderla vincular a través de nuestro lenguaje, ¿no? Veo, por ejemplo, a veces que me llegan unos reels que dicen, estoy perfecto, me siento perfecto, todo está muy bien. Son declaraciones, son declaraciones. Entonces, a través del lenguaje, de la lingüística, estamos interviniendo ¿dónde? En nuestra emoción, en nuestra emoción. Pero eso siempre y cuando yo esté más o menos estable, porque si de repente estoy triste por una pérdida o de repente estoy de repente con un proceso de depresión, lo importante en esos casos es reconocer la emoción, hacer un recuento de cómo estoy y ver qué es lo que está pasando, qué información me trae la emoción o el estado emocional desde el cual estoy operando, ¿no? Entonces, el lenguaje, por supuesto, como es generador de realidad, interviene también en las emociones. Por eso es que hablamos de que debe haber una coherencia dinámica entre lo que pienso, siento, digo y también hablo, ¿no? Entonces, tiene que haber una coherencia y por supuesto también con nuestro cuerpo. ¿Y cómo se logra eso? Porque ya parece muy difícil. Se logra a través, pues, primero de cultivarnos interiormente. Primero está el conocimiento intrapersonal, ¿no? Tenemos que ir hacia adentro, conocernos, qué tipo de observador somos, ¿no? Conocer nuestro cuerpo también y por supuesto nuestras emociones, qué nos da alegría, ¿no? Por ejemplo, algo que les comparto de mí, ¿no? Cuando termino mis clases, me da una emoción tan grande, me siento feliz, me da alegría. A veces cuando era presencial, salía de la universidad, entonces estaba como que saltando, ¿no? De alegría, porque cuando, por ejemplo, mis estudiantes participan y preguntan, o hacen también descubrimientos, o complementan también lo que podemos estar aprendiendo, me siento feliz. Ese día para mí es maravilloso. Entonces, esa es la manera en la cual nos vamos a conocer, ¿no? Tenemos que identificar qué nos da felicidad, qué nos da alegría, qué nos aburre, ¿no? Entonces, de esa manera nos vamos a empezar a conocer poco a poco, ¿no? Y esto nos va a servir de base para potenciar nuestra inteligencia emocional y la gestión de nuestras emociones, porque a partir de conocernos a nosotros vamos a poder de la misma manera llegar a los demás, ¿no? Y llegar a los demás significa ya desarrollar trabajo en equipo, liderazgo, ¿no? Comunicarme adecuadamente, ¿no? Entonces ya salgo de un liderazgo individual a un liderazgo ya comunitario, ¿no? Muchas gracias, doctora. En efecto, ¿no? La importancia es justamente conocerse uno y luego de ello justamente desarrollar toda esta gama de habilidades y muy propicio los temas del acto del habla en su ponencia. Le agradecemos en nombre de la oficina y entiendo también de la Facultad de Derecho por su labor hoy y invitándola justamente a que nos pueda acompañar en alguna otra jornada académica con estos temas importantísimos referidos a las habilidades blandas.
Ya podría ser de repente como un taller, ya pues ya no conferencia, para que Sí, sí, sí. para ahí ya practicar, pues, ¿no? Como, si realmente sabemos hacer pedidos o no. Sí, claro que sí, como una especie de taller para aplicar la teoría en la práctica. Exacto. Por lo pronto estamos, o he compartido los links de YouTube que nos trasladó por el chat. Ya están bueno, ya Los los regalitos, los miembros, regalitos. exactamente, los miembros de la comunidad ya pueden acceder a ello y sería bueno y propicio, obviamente, aspectos más prácticos para también implementar todo lo teórico. Muchísimas gracias, Sí. doctora, muy Gracias, amable. gracias, muchísimas gracias a todos. Genial. Chao. Y bueno, y con esta última ponencia terminamos el evento de hoy.